versículo 1 hasta el 5. Tenemos tiempo. Yo sé que ninguno se va a ir porque todos están esperando el pastel. Entonces, hoy es el día mío. El pastel. No los van a hacer. ¿Se te olvidó? Algún milagro ocurre. Estaban preguntando, ¿el pastel lo hizo la mamá de...? Ojalá que lo hubiera hecho tu mamá. Eso hubieran vendido. Culpa mía. Culpa mía. Culpa mía. Ayer el carro va a quedar de hondo a pastel. Oliendo a pastel. Bueno, ok. Viste, uno habla y cada vez que habla, estamos al aire. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Esto se lo dice Pablo a Timoteo, Pablo era el apóstol, Timoteo era el pastor. Timoteo debe saber esto, que en los postreros días estamos en los postreros días. Y los tiempos peligrosos cada vez más peligrosos cada día. Por mencionar algo, ya están atracando hasta en las canchas de fútbol, en Prismar, en los centros comerciales y en cualquier parte. Parqueadero. Así que usted deje de estar saliendo con ese poco de joyas con que usted sale. Vendrán tiempos peligrosos. Vendrán tiempos peligrosos. Y estamos viviendo tiempos peligrosos. Pero escuche por qué. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, ay madre, blasfemos, desobedientes a los padres, ay Juancho Pastor. Gracias a Dios, y ahí están mi hermana Leila y mi hermana Lola. Ustedes nunca me vieron discutiendo con mi papá, jamás. Y nunca guardé resentimiento porque un día que yo puse una llanta en un palo de mata ratón que había en la puerta de la casa y mi papá me dijo, no quiero ver más nunca esa llanta ahí. Y esa... desamarrar el nudo que amarraba la cabulla que sostenía la llanta, porque lo usábamos para columpio. Y mi papá me alcanzó y comenzó a jalarme por una de mis piernas. Y mi mamá gritando, Juancho, Juancho, va a matar al pelado. Y yo agarrado del palo, digo, me suelto, me mata. Gracias a Dios que mi mamá llegó y me agarró. Pero yo jamás, yo a mi padre ni lo traté mal, ni discutí con él, ni nada por el estilo. Mi padre es mi héroe. Juan Manuel Pastor Márquez, hijo legítimo. Entonces, mira, hombres blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. Pero escucha lo que viene, dímelo tú. Impíos. ¿Qué es un impío? Alguien que no le gusta la piedad. La doctrina de la piedad la ignora. El misterio de la piedad se acuerda. Dios se manifestó en carne, pero no sabe qué fue. Y el ejercicio para la piedad. Se llaman impíos. 3. Por ser impíos, son sin afecto natural, implacables, calumniadores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. 5. Hombres que tendrán, están como que no les gusta el petróleo, pero andan
No les gusta la gasolina, pero andan en carros y en aviones. No gustan de la piedad, pero aparentan ser piadosos. Entonces está hablando de predicadores. Está hablando de predicadores. Usted no tiene idea cuántos predicadores, cuántas congregaciones hay en Barranquilla. Vamos a hablar de Barranquilla, no me interesa Sabana Grande, bueno, también Sabana Grande, Manatí, Uciacurí, Juan de Acosta, Baranoa, no importa, pero observa. ¿Cuántas congregaciones hay donde los pastores no tienen ni idea de las cosas que predican y enseñan? Usted le pregunta del mensaje que predicó el domingo, no me acuerdo. Hombres que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia ¿de qué? De la piedad. ¿Qué hay que hacer con estos hombres? Evítalo. Esto indica que se trata de un sistema no tanto del político, sino del religioso. El político también. Ahora los presidentes quieren predicar y hablar de que Adán era hijo de Sem. Pura apariencia, hipocresía que se ve en las congregaciones. Como dijo Jesús, ustedes de labio me honran, pero el corazón de ustedes está lejos de mí. No puedo entrar. El corazón sigue sucio, inmundo, perverso, lleno de inmundicia. No me dejan entrar. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 1. Hay espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Y hay gente que se sabe estos versículos, pero no sabe qué dice. Pero el Espíritu de Dios dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. O sea, son gente, escuche, son ovejas. El cabrito nunca podrá tener fe, jamás. Son ovejas, porque han tenido fe, pero apostatan, se apartan de la fe. El sistema del mundo los jala. Escuchando a espíritus engañadores. O sea, dice, algunos se han ido de nuestra congregación porque no está el poco de carros como otra, pero aquí tenemos como 8 carritos en la puerta. Pero no tenemos los lujos que ellos tienen. Miren que aquí estamos apretados y no hemos podido. Inventamos y que para diciembre mudarnos, pero escuchando a espíritus engañadores, se van para otras congregaciones y a doctrina de demonios. O sea, está hablando de predicadores, no está hablando de política. No, los políticos, bueno, eso es un caso perdido. Espíritus engañadores y doctrina de demonios. Es fácil entender que se trata de predicadores. Tuercen las escrituras. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 10, 11 y 12. Cuando te habla de espíritus engañadores y doctrina de demonios, significa que muchos pastores son los mismos demonios. ¿Qué es un demonio? Un cabrito. ¿Qué es un cabrito? Un hijo del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Mira cómo se lee esto. En esto se manifiestan ¿quiénes? Los hijos de Dios. O sea, usted los hijos de Dios tiene que verlo en el contexto de todo lo que se hable allí. ¿Ok? Como dicen los españoles. ¿Vale? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo.
O sea que vamos a ver en el contexto cosas acerca de los hijos de Dios y cosas acerca de los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es hijo de Dios. Entonces, yo sé que tú eres hijo de Dios, pero no te comportes como hijo del diablo. Acuérdate, los de la derecha son ladrones, pero son ovejas. Son ladrones. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es hijo de Dios. Pastor, ahí dice no es de Dios. ¿Qué te dije? Que vamos a tener en el contexto los hijos de Dios y los hijos del diablo. 11. Porque este es el mensaje que hemos oído desde Génesis, desde el principio. Que nos amemos unos a otros. Cuán difícil, ¿ah? ¿Cierto, macho? Oye, ¿qué se hizo la negra? ¿Dónde cogió? Se fue de la congregación. Ah, porque yo te abracé. Como dice un cartagenero, ¡edda! ¿Viste tú? Porque hay gente que le gusta caerle al caído. Y al caído hay que levantarlo. Porque este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. 12. No como Caín, que era hijo del maligno. Claro, acuérdense lo que les dije yo. Era hijo del maligno. Era hijo del diablo. Pastor, pero la Biblia dice, ¿usted cree que me va a engañar a mí? La Biblia dice en Génesis capítulo 4, versículo 1. Ponlo, Jorge. Conoció a Adán, a Eva, su mujer. Conoció no significa que se la presentaron. Este es Eva, no. Conoció, tuvo relaciones sexuales. Adán con su mujer Eva. La cual, ¿quién es la cual? Eva concibió, quedó preñada, quedó embarazada. Sí. Y parió. ¿Dio a luz a quién? A Caín. ¿Quién era el padre de Caín? Ahora le da miedo decir. Adán. No lo engendró él. ¿Y quién era la madre? Eva. Pero nosotros los hombres cuando engendramos hijos según la carne. Y la madre concibe un hijo según la carne. Pero ¿qué clase de espíritu está dentro de ese hijo? Ninguna mujer está exenta de en su vientre concebir un hijo del diablo. Ningún padre está exento de que un hijo que le engendre, el espíritu que le da vida a ese hijo es un hijo del diablo. ¿Pero por qué? Porque es que hay tanta maldad. Tanta maldad. Maldad de cosas que son malas, de gente que son malos, que hacen daño. Corren ese riesgo. Entonces, el espíritu que le dio vida a ese niño que estaba en el vientre de Eva y que había engendrado a Adán, el espíritu que le daba vida a ese niño, a ese cuerpecito, era el espíritu de un ángel caído. Recuerde que esto fue después del pecado. Y por causa del pecado, el diablo adquirió potestad para engendrar hijos. Por eso vemos nosotros que así como Dios tiene hijos, el diablo tiene hijos también.
no como Caín, que era hijo del maligno. Ahora sí entienden. Según la carne, ¿quién era el papá? Según el espíritu, ¿quién era el papá? El espíritu, que eso mucha gente ignora. Mucha gente ignora, y gente que se congrega, ignoran que a este cuerpo le da vida es un espíritu. Y generalmente un espíritu de los que Dios creó a su imagen, conforme a su semejanza. Pero hay unos también, y pueden ser del mismo padre y de la misma madre, que el espíritu que le da vida a ese hijo sea un espíritu de un ángel caído, que son los hijos del diablo. ¿Por qué sucede eso cuando hay tanta maldad? Usted no leyó hace un par de días una muchachita de 17 años. Tiene una hija de 1 año y 6 meses. O sea que cuando ella quedó embarazada tendría menos de 15 años. ¿Estamos? Pero vive con otro tipo. Y el otro tipo a esa niña de 1 año y 6 meses la violaba constantemente. Pero por favor, que me digan que estaba con una burra, bueno, que bien. Pero con una niña, ¿qué espíritu tú piensas que puede tener una persona de esas? Exacto. Nosotros los hijos de Dios también somos malos. Fuimos malos. Y todavía tenemos cosas malas. Entre más te laves, tienes menos. Si no te lavas, tienes los mismos, los tienes intactos. Entonces ya usted entiende que Caín era hijo del maligno. Porque el espíritu que le dio vida a ese niño que engendró según la carne a Adán y lo concibió Eva, el espíritu era ¿de quién? De un ángel caído, hijo del diablo. El nombre Caín significa adquisición. Después del pecado, el diablo adquirió poder para tener hijos. Y eso es lo que Dios quería. Dios quería meter a todos los ángeles caídos en cuerpos como el tuyo y el mío, para poder juzgarlos y poderle enviarlos. ¿A dónde es que vayan ellos? A lo que tienen preparado. Apártense de mí, malditos. Ahí van a caer los violadores, los de todo. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Caín era hijo del maligno. El espíritu de él. Y ese espíritu, ya después que muere la persona, ya él queda ahí reservado en un lugar de oscuridad. Ya él no va a salir a hacer nada. Los espíritus esos que están volando por ahí, que te asustan de noche, esos todavía no han nacido. Esos están en turno. Entonces, ¿de quién era hijo Caín? Uno dicen que es de Adán y otro que es del maligno. Hijo de Caín según la carne, hijo del diablo según el espíritu. Así te lo explican por allá también. Hijo de Caín según la carne. Hijo de Adán, perdón, ¿viste? ¿Viste? Yo también no sé ni qué fumé yo hoy. Génesis 2, versículo 7. Escuche para que usted sepa de que esto no es leer, sino entender lo que se lee. ¿Ok? Entonces, Jehová Dios formó. ¿A quién? Al hombre. ¿Cuál hombre? Al que había creado. Dios formó al hombre. ¿De dónde? Del polvo de la tierra. Nuestro cuerpo tiene todos los minerales que tiene la tierra. Y sopló en su nariz aliento de vida. Hágase un favor y dígame usted, cuando sopló el aliento de vida, ¿qué le sopló a Dios?
el espíritu que Dios había creado. Uno de los espíritus que Dios había creado. Siempre han dicho que le sopló el alma, pero es que ignoran las escrituras y comienzan a suponer. Tienen el ministerio de la suposición. Comienzan a suponer. Sopló un espíritu creado a imagen de Dios conforme a su semejanza, y entonces fue un hombre, un alma viviente. ¿Por qué? Porque la unión de un espíritu con un cuerpo es vida. Y en esa vida tiene que haber un alma en donde que va a tener un corazón, donde ese corazón se debe llenar con las palabras de Dios. Entonces el espíritu da vida al cuerpo, ¿cierto? El espíritu de Dios nos da la vida eterna. El espíritu de Dios. Y el espíritu nuestro le da vida a este cuerpo. Entonces cuando usted se mira y si usted es medio maluquito en el espejo, te dice, ni te creas porque yo soy espíritu, soy igual a Dios. No se dé mala vida. Eclesiastés 12:7. Mira qué lindo esto. Dice, y el polvo, ya voy. ¿A dónde debe volver el polvo? A la tierra. ¿Cómo era? Polvo. ¿Y el espíritu dónde debe volver? Entonces, cuando tú te mueras, el espíritu que le da vida a ese cuerpo, ¿para dónde coge? Allá. Allá. Si él es de allá, él vino de allá. Y si fuera de un ángel caído, ¿para dónde coge? Para allá, para la sombra y la oscuridad. Pero no nace más. Y va a ser atormentado en la eternidad. Salmo 58, versículos 3, 4 y 5. ¿Tú crees que hay gente que lee eso y lo entiende? ¿Se apartaron quiénes? Los impíos. ¿Quiénes son los impíos? No gustan de la piedad, pero aparentan piedad. Muchos pastores, predicadores, políticos. Eso, los políticos que piden, los pastores que piden iPhone. Dios me ha mostrado que van a dar. No, ya no están pidiendo el iPhone, están pidiendo el de Elon Musk. El Tesla. Ese no necesita comprarle cable, nada. Ese hace todo. Entonces se apartaron los impíos, los que no gustan de la piedad. ¿Desde dónde? Tú no habías leído eso. Y hay mucha gente que, y si lo lee tampoco le para bola. Porque primero no sabe que es un impío. O sea, no sabe quién es él, que es un impío. Y desde la matriz, ¿qué pasó? Se descarriaron. Y son niñitos que tienen perversidad hasta donde tengan alcance. Hablando mentiras. Y muchos hijos aprenden mentiras con los papás. Hablando mentira desde que nacieron. Versículo 4. Veneno tienen, como veneno de serpiente. ¿A quién se está pareciendo? A la serpiente antigua. Son como el áspid, sordo, cierra su oído. No oye la voz de los encantadores. Mira la retórica esta, por más hábil que sea el encantador. O sea, no oyen la voz ni si viene Jesucristo. No pueden. Recuerda que Jesús le dijo, ustedes no pueden oír mi palabra. ¿Por qué? Ustedes son de su padre el diablo. Juan 1, versículo 1. Ahora vamos a ver el caso de Jesús. Ya vimos el caso de nosotros, ¿verdad? Nosotros estamos ahí al lado de Dios como la gallina con sus pollitos, ¿cierto? Entonces papá preña a mamá y Dios sopla. Y entonces cuando llegamos acá, allá quedó Dios, nosotros acá. Quedamos separados de Dios. Okay. Versículo 1 de Juan. En el principio, ¿quién era? El verbo. ¿Y quién era el verbo?
Dios, versículo 2. Este verbo era en el principio con Dios. 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Entonces el verbo era Dios, estaba con Dios. Cuando es hecho carne, que lo envían para que entre en el vientre de María, entra donde María, el verbo quedó separado de Dios. Podía ser mucho verbo, pero estaba separado de Dios. Quedó como un hombre normal, con la genética de María. Es muy difícil entender eso. Salmo 82, versículo 1. Y después leemos el 6 y el 7. Narra al salmista que Dios está en la reunión de los dioses. Él se reunió con nosotros y nos dijo, mira, esto así, 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 así. Pero cuando llegamos acá se nos olvidó. ¿Cuáles son esos dioses? Dios nos creó a su imagen, conforme a su semejanza. Ahora, hay gente que quiere discutir de esto, pero no sabe lo que dice la Biblia. Consejo yo le doy a usted. Cuando usted no sepa, usted no haya hecho una empanada, no hable de empanada. ¿Para qué vas a hablar de empanada? No, que tú coges el guineo. No hables disparate, no hables de lo que no sabes, no hagas el ridículo. No hables de lo que no sabes, pregunta. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses, juzga. ¿Se acuerda que Dios nos creó a su imagen? Conforme a su semejanza. El hijo del tigre que se hace que burro. Tigre. Versículo 6. Escucha. Yo dije, ustedes son dioses. Y todos ustedes, hijos del Altísimo. O sea que todo aquel que es hijo de Dios es porque fue creado y es un Dios, pero en espíritu. Pero separados de Dios, somos carnales. Y un corazón sucio, engañoso, perverso. ¿Qué somos? Una piedra. ¿Cómo se dice piedra? Petra. Una piedra. Sí, sí. Pedro, el que se llama Petro. Pastor, usted sí da comerciales. Versículo 6. Es que el nombre de Pedro era piedra. Él le dijo, con piedras como tú edificaré mi iglesia. Se lo dijo Jesús. Versículo 6. Yo dije, ustedes son dioses y todos ustedes hijos del Altísimo. 7. Pero morirán como hombres. Pero el espíritu no muere. ¿A dónde va el espíritu? Regresa a Dios. Juan capítulo 10, versículo 34. Dice Jesús en una discusión que tenía con los judíos. ¿Cómo perseguían los judíos a Jesús para amargarle la vida? Jesús le respondió, ¿acaso no está escrito en la ley de ustedes que tanto aman, la ley de Moisés? Yo dije, dioses son. ¿Qué dice en el Salmo? Ustedes son dioses. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino, si tú recibes la palabra de Dios, porque tú eres un espíritu creado por Dios a su imagen conforme a su semejanza. Preocúpate cuando a ti no te guste la palabra de Dios. Preocúpate.
Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y abre un paréntesis y dice, y la escritura no puede ser quebrantada. O sea, Jesús se está fundamentando en las escrituras. 36. Y al que el Padre santificó y envió al mundo, refiriéndose a él, ustedes los judíos dicen, tú blasfemas, porque dije que soy hijo de Dios. Fíjate cómo ellos, siendo pueblo de Dios, atacaron al mismo creador de ellos. Bueno, aunque no era creador de todo, porque él no creó a los ángeles caídos. ¿Qué son los ángeles caídos? Todos los ángeles, caídos o no caídos, son espíritus. ¿Quién los creó? Dios. Pero Dios no creó ángeles malos. Ellos se volvieron malos. Ellos son eternos, son espíritus. Segunda a los Corintios, capítulo 2, versículo 11. Versículo 3. Segunda a los Corintios 11, 3 y 4. Te dije mal, Jorge. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, tengo temor que los sentidos de ustedes los agarren por ahí y digan de que usted puede tener las mujeres que pueda sostener, por decirle algo. Los sentidos de ustedes sean de alguna manera extraviadas de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, esos que no saben que Jesús fue tentado en todo, que Jesús tuvo temor, que Jesús lloró, que Jesús sufrió, pero no pecó. Que el que le hemos predicado, o si reciben otro espíritu que el que han recibido, u otro evangelio que el que han aceptado, ustedes lo toleran. Versículo 13. Porque esos que predican a otro Jesús, ¿qué son? Falsos apóstoles. Obreros fraudulentos. Que se disfrazan ¿cómo qué? Apóstoles. Y tienen iglesias, congregaciones grandes. No diga iglesia, porque eso no es. Esto no es una iglesia, esto es una congregación. Donde yo espero que todos sean iglesia. Trabajo para que ustedes sean iglesia. Les enseño para que ustedes sean iglesia. Los corrijo para que ustedes sean iglesia. Los redargullo para que ustedes sean iglesia. Y los instruyo en la justicia de Dios para que ustedes sean iglesia. No es maravilla. Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también esos ministros se disfracen como ministros de justicia. Y saben, les gusta el billete y saben tenerlo. Y usted ve que ahí de pronto están construyendo una edificación y ya tienen el grupo musical, ya tienen la nómina, ya tienen los pastores, ya tienen todo, porque es un negocio, diga, es un negocio. Claro, lavan dólares. Pregúntele al Sol de Contado. Entonces este es el otro Jesús que ellos no predican esto. Romanos 8:3, ahorita lo hablamos. Porque lo que era imposible para la ley de Moisés, cuanto la ley era débil, según la carne, Dios, mire qué cosa tan sencilla, Dios enviando a su Hijo
en semejanza de carne de pecado. Dios le dijo al verbo, vaya. Se metió en María. Y el niñito que nació tenía carne de pecado. Semejanza. ¿Qué significa semejante? Igualita. Nosotros en espíritu somos igualitos a Dios. Porque Él nos creó a su imagen, conforme a su semejanza. Jesús tenía una carne semejante a la nuestra. O sea, Jesús fue tentado en todo. En todo. Mira, ni yo no he sido tentado en todo. Yo nunca he sido tentado para ser homosexual, nunca. Pastor, ¿y Jesús? Sí, no, yo no he dicho eso. Usted tiene una mentalidad perversa. Pero a Jesús lo tentaron. ¿Y qué era ser tentado en todo? El mismo Jesús. 40 días sin comer. 40 días sin comer. Y a Jesús dijo, pensaba, la carne, tengo hambre. Y no me puedo ir porque el Espíritu me trajo aquí. Si Él me trajo aquí, me tiene que sacar de aquí. De pronto dice, yo puedo convertir las piedras en pan. Entonces lleva cautivo ese pensamiento a la obediencia a Cristo. Apártate de mí, Satanás. No solo de pan voy a vivir. Yo vivo es de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nada hago por mí mismo. Según me enseñó mi Padre, así hablo. Por eso mi Padre siempre está conmigo. Porque cuando yo hablo como mi Padre me enseña, hago lo que a mi Padre le agrada. Entonces, ¿para qué hay que guardar las palabras de Dios en el corazón? Para cuando venga la tentación. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado, Dios condenó al pecado en la carne. Ponme a Jesús ahí en la cruz. Dale chance. Eso no está. Bueno, mientras tanto yo te voy diciendo. Jesús va a la cruz. Desde las 9 de la mañana lo crucifican. Y él quería morirse, pero no se podía morir, porque faltaba que en la cruz se cumplieran muchas cosas. Ya lo último, ya cuando eran las 3, él tenía que esperar que era a la hora que mataran al cordero, porque ese día se festejaba la Pascua. Por eso después de la Pascua, del sacrificio de Jesús en la cruz, ya no hay que hacer Pascua. La fiesta que nosotros debemos celebrar, ¿cuál es? Los panes sin levadura. Ya después, ya el cordero que venían representando a Cristo, a Jesús, todos los años, ya eso sucedió. Entonces ya no hay que hacer ninguna Pascua ni ninguna nada. Ok. Ningún sacrificio. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, condenó al pecado en la carne. ¿Cuál es esa condenación? Jorge, ya te la enviaron. Bravo. Él es un poco lento. Él se ríe, él es feliz. Escucha, bueno, yo te lo voy a ir explicando. Jesús está ahí en la cruz, esperando que se fuera la hora de matar al cordero, que era en la tarde, las 3 de la tarde. Exacto. Cuando él está ahí, él le dijo al de la izquierda, le dijo, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te vas y nos salvas? Y el de la derecha le dijo, Señor, acuérdate de mí. Era ladrón. ¿Quién sabe qué otra cosa más? Era malo. Era perverso. ¿Quién sabe a cuánto había atracado? Pero le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Por algo estaba crucificado. A ti nunca estás crucificado. Entonces, Él está ahí.
Y entonces dice, ya casi me muero. Ay, dame agua, para que se cumpliera que le dieran vinagre. Todo eso tenía que cumplirse. Entonces, cuando él muere, ¿dónde está el espíritu de él? Cuando él muere, sale. ¿Qué espíritu? No, así, bueno, para Dios. Okay. Pero vamos a ponerlo aquí. Aquí quedó el verbo arriba. Y allá quedó el cuerpo. Ese cuerpo tenía todos los pecados de nosotros. Amén. Todos. Ese cuerpo quedó allí como un prepucio, con todo el esmema, toda la porquería de los pecados, todas las cosas malas que hemos hecho, como un esmema, como un pene que cuando se les quita el prepucio hacia acá y no se ha bañado, eso horrible. Para que tengan ustedes idea de la retórica. El pecado, eso es para Dios, es inmundo. Y nosotros tenemos que acordarnos de él. Entonces, él sale del cuerpo porque el espíritu está muerto. Porque lo que le da vida a un cuerpo es el espíritu. Entonces Jesús quedó el cuerpo. ¿Qué estaba ahí? El pecado estaba condenado ahí. Hebreos 2:14, Jorge. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, diga, el verbo participó de lo mismo. Carne y sangre. Lo único era que la sangre no era de José, sino de Dios. Pero la carne, toda la genética, de María hasta Adán. Él participó de lo mismo. ¿Para qué? Destruir por medio de la muerte. O sea, si él no viene y no muere en la cruz, él no puede destruir al diablo. Porque cuando el verbo sale, le dice al diablo, ¿y ahora cómo me vas a tentar? ¿Y ahora cómo me vas a tentar? Entonces, mientras nosotros estamos vivos y como no queremos salirnos de este cuerpo, lo mejor para no salirte de este cuerpo, para que no te tienten, lo mejor es ejercítate para la piedad. El que comienza quiero conocer la doctrina que es conforme a la piedad, porque sé que el misterio de la piedad es que Dios se manifestó en carne. O sea, para que el verbo tuviera conexión, Dios, como dice Hechos 10:38, como Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. El Espíritu que le daba vida a Jesús, ¿quién era? El verbo, pero estaba separado de Dios. Cuando Dios lo unge con su Espíritu, se unió. Entonces Jesús pudo hacer bienes y sanar a los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Entonces Dios aquí está suministrando una porción de su Espíritu. Bébete esta palabra. Lee, no seas perverso contigo mismo. No seas malo contigo mismo. No te hagas daño. Trata de comenzar a impedir que las tentaciones te hagan caer. Mateo 3:16 y 17. Y Jesús, 3:16. Después que fue bautizado por Juan, salió del agua, los cielos fueron abiertos, ¿y a quién vio Jesús? Al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. 17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado. Y cuando él le dice a los judíos, yo soy hijo de Dios, los judíos lo querían matar.
Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y Jesús no fue a bautizarse con Juan. Él fue a lavarse para poder iniciar su ministerio. Marcos capítulo 1, versículo 4, inmediatamente Levíticos 8, Jorge. Marcos 1, 4. Jesús pecó. Pero el bautismo que predicaba Juan era para arrepentimiento. Entonces Jesús no tenía nada de que arrepentirse. Pero la gente en su ignorancia dice, yo me bautizo porque Jesús se bautizó. Él estaba cumpliendo con lo que debía cumplir para iniciar su ministerio según la ley. Marcos 1, 4. Bautizaba Juan. ¿Dónde? ¿Y qué predicaba Juan? Bautismo de arrepentimiento para... Entonces, cuando una persona en su ignorancia y quiere lucirse, pero es que yo me bautizo porque Jesús fue bautizado, está diciendo que él cuando se bautizó, pecó. Mira cómo la gente cuando habla cosas de martes, miércoles, jueves, viernes, sin saber nada de eso. Él bautizaba para arrepentimiento y perdón de pecado. Y en Levíticos 8, versículo 5. Y dijo Moisés a la congregación, al pueblo, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Y les mostró al pueblo. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y con agua. Ese era un bautismo con agua para retóricamente limpiarlos para que ellos pudieran iniciar su ministerio. Mira, hay una congregación que hoy están predicando lo mismo que esto, está por allá arriba, igualito, así como esto. Como decía una novia que yo tuve, alábate pollo, que mañana te asan. Mateo 4. Versículo 1. Entonces Jesús decidió ir a hacer un ayuno al desierto. Fue llevado por el Espíritu al desierto. Hey, un pastor que fue pastor mío dijo que él, para iniciar su ministerio, se sometió a un ayuno de 40 días. Casi se muere. Jesús fue llevado al desierto. ¿Quién lo llevó? El Espíritu que acaba de recibir. Fue llevado al desierto por el Espíritu. Para ser tentado por el diablo. Era un propósito. De sobre todo mostrarnos a nosotros, porque eso iba a quedar escrito. Para ser tentado por el diablo. El mismo Espíritu que acaba de recibir Jesús lo llevó al desierto con un propósito. Ser tentado por el diablo. Enseñarnos que sin el Espíritu no venceremos las tentaciones. No debemos resistirnos. 2. Y después de haber ayunado, pastor, pero vio que ayunó. Coño, ¿cómo iba a comer si no había nada en el desierto? Él estaba en un ayuno obligado. ¿Quién lo llevó? ¿Cuál espíritu? El que acababa de recibir. Tenlo por seguro que el espíritu no los iba a llevar a donde María. Porque María lo hubiera convencido. Ay, mijo, pero ¿por qué eres así? Tú con esas ideas que tú tienes, ahora que no puedes comer nada. ¿Sabes cómo las mujeres inventan unas cosas con los hijos? Y con los maridos. ¿Qué tal si Jesús hubiera casado? Chucho, ¿y de a dónde tú vienes? Mija, estaba con Pedro. ¡Pedro! ¡Ay! Y seguro que estaban los otros sinvergüenza contigo. ¿Ah? Ahora con eso y que tú y que eres el Salvador. Ay, Dios mío, mujeres.
Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, normal, tuvo hambre. 3, vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Dónde estaba el diablo? Exactamente. ¿Qué es lo que nosotros, si tenemos las palabras de Dios guardadas en el corazón, cuando venga la tentación, vamos a hablar? ¿Qué mujer ni qué nada? Tenemos nosotros que tener argumentos. Dígame. Y el corazón engañoso, perverso. La palabra guardada en tu espíritu es la que te hace que tú tengas con qué responder. Vamos a terminar. Efesios 4, versículo 11. Dígame. En el corazón, sí, en el corazón. ¿Viste? Hay que tener un corrector siempre. Dos correctores. El 11. Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oye, ¿ustedes alguna vez han tenido compasión conmigo? Ese es mi trabajo con ustedes. Y usted se encoñeta cuando yo trato de hacerle ver las cosas que yo mismo tengo que poner en práctica. Y cuando yo fallo, yo lloro. Cuando fallo, yo lloro. Cuando yo, por ejemplo, alzo la voz y después en mi oración le dije, Señor, otra vez. Yo hoy tenía que dar a conocer mi gentileza en todos los hombres. Y los vecinos oyeron el escándalo que yo tenía aquí. Perdóname, Señor. Perdóname. Claro, pero el que no reconoce sus errores no va a cambiar jamás. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, por favor, considere mi trabajo. Considere mi trabajo. Hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Eso me corresponde hacerlo a mí. Y usted no lo entiende. Usted se molesta conmigo. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es el propósito de yo capacitarlo a mí y a ustedes? Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y sobre todo cuando te pones a hablar con tus amigotes. Ese es un estercolero ahí, la que habla, el uno habla y el otro dice, no, pero ¿qué tal? Pero tú crees, si Dios es bueno, ¿por qué pasan tantas cosas malas? Porque tú no tienes ni idea qué haces tú aquí en la tierra. Porque tú no has leído, no has averiguado, no has buscado quien te enseñe y comienzas a suponer y a juzgar a Dios por ser impío. ¿Dónde vamos? No seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Escucha, por estratagemas, estrategias sucias, perversas de pastores. Que para engañar emplean con la astucia de la serpiente, la astucia satánica, las artimañas del error.
Por eso el sistema religioso es lo que tiene a la gente así. Habla con gente que tú sabes que se congrega en otra parte y háblales de esto. Para que digas, no se puede ser, imposible. Imposible. Además, ustedes están en un cuchitril y apretados. Mira, vente para acá a ver, mira dónde nos congregamos nosotros. Mira al pastor. Niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que en lugar de ser de esos que te dejas llevar, sigas la verdad en amor. Sigas la verdad en amor. Siguiendo la verdad en amor, puedas crecer en Cristo. Cristo, diga Cristo. De quien todo el cuerpo, la iglesia, bien concertado. La gente piensa que para ver cómo orinamos hay que hacer una concertación. Por favor. Bien concertado, diga, unidos entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada uno. O sea, cada uno pone lo que sabe, lo que tiene, pero no tratar de poner algo que no sabe. Todo el cuerpo bien concertado, unidos entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Ahí es cuando recibimos el crecimiento, para ir edificándonos en amor. Cuando hagamos eso, usted se va a dar cuenta que usted habla con 1, 2, 3 personas y viene una. Y cada uno por lo menos que traiga una. Hoy había que comprar 100 pasteles. Nada más son 50 los mismos. ¿Viste? Si hiciéramos el trabajo, si habláramos con la gente. Porque el mundo arrastra lo que sea. ¿Ok? ¿Usted quiere ponerse en pie? Diga, gloria a Dios.